Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, comenzando con ilusión, con entusiasmo esta semana que Dios nos pone por delante. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos en estos devocionales, temprano por la mañana, buscando la presencia del Señor a través de la palabra y a través de la oración. Saben que llevamos algunos meses ya, algún tiempo estudiando el precioso Evangelio de Mateo. Hemos ido avanzando poquito a poco, hemos recorrido ya varios capítulos y hoy vamos a dar comienzo al capítulo 4. El viernes ya terminábamos el capítulo 3, hablando de cómo en el bautismo de Jesús se le abrían los cielos, ¿verdad? Descendía el Espíritu Santo y el Padre le habló directamente a Jesús. Y hoy vamos a comenzar en el capítulo 4, Mateo capítulo 4, y vamos a leer tan solo un corto versículo, el primero, que dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya con este capítulo 4 no solo comenzamos un nuevo capítulo de este Evangelio de Mateo, sino que a partir de ahora Mateo ya se va a centrar exclusivamente en Jesús. Ya vamos a dejar a un lado personajes como los hombres sabios que vinieron del oriente, al malvado y perverso Herodes, a Juan el Bautista, y a partir de ahora nos vamos a centrar en Jesús. El Evangelio de Juan recoge una frase que dijo Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 30, cuando dijo que es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Y esto es justamente lo que aquí está pasando. Una vez Jesús es bautizado, Juan comienza a menguar, comienza a decrecer, para que Jesús comience a crecer en su ministerio. Y ahora, ¿cómo comienza el ministerio de Jesús? El asunto es que Jesús no comienza su ministerio predicando a grandes multitudes, no comienza sanando a decenas, a centenas de enfermos o siendo el centro de atención de muchísima gente, sino que por el contrario, el ministerio de Jesús comienza en un desierto, comienza en un lugar de soledad. Los desiertos en la Biblia representan siempre procesos duros, difíciles, representan las pruebas en nuestra vida. Por favor, no quiero que pases por alto este detalle interesante, porque todos saben que Jesús en ese desierto fue tentado por Satanás. Pero muy pocos notan el detalle del versículo 1 que acabamos de leer, cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y te darás cuenta que esa palabra Espíritu en tu Biblia está en mayúscula. Y eso quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. Creo que ya he explicado en otras ocasiones, en otros devocionales, que cuando en la Biblia sale la palabra Espíritu y está en minúscula, se refiere al Espíritu humano. Pero cuando sale Espíritu en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Así que fue el propio Espíritu Santo quien guió a Jesús al desierto. Aprende algo. Todos los buenos ministerios nacen de la soledad. Nacen cuando en los desiertos, cuando en la intimidad estás a solas con el Espíritu Santo. Muchos quieren tener un ministerio reconocido, ser grandes pastores, ser grandes ministros, obreros, servidores de Dios, pero pocos quieren estar en el desierto con Dios. Y si tú te das cuenta, lo primero que hizo el Espíritu Santo con Jesús fue llevarlo al desierto. Y aquí surge una pregunta. ¿Será que el Espíritu Santo no sabía lo que iba a suceder, lo que iba a ocurrir en el desierto? Claro que sí lo sabía. No nos olvidemos que el Espíritu Santo es Dios. Él es omnisciente, todo lo sabe. A Él no se le escapa absolutamente nada. Y cuando llevó a Jesús al desierto, ya sabía perfectamente que iba a ser tentado por Satanás. Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero si, por ejemplo, leemos este mismo pasaje, este mismo acontecimiento en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1, encontramos que dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue al desierto. ¿Qué te pretendo decir con todo esto? Mira, muchos confunden la llenura del Espíritu Santo con emociones. Muchos asocian, relacionan el ser llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, con el hablar en lenguas, con tener ciertas experiencias. Y sí, yo estoy de acuerdo, lógicamente, que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tiene experiencias con Dios, como pudiera ser perfectamente hablar en lenguas, sentir ese fuego en el interior, o por ejemplo, como dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, que dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero también nosotros tenemos que entender y tener claro que esa no es la finalidad del Espíritu Santo. Cada vez que en la Biblia alguien es lleno del Espíritu Santo, eso tenía un propósito, era con una finalidad. Por ejemplo,
Cuando la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, que dice que todos los que allí estaban fueron llenos del Espíritu Santo, si te das cuenta, a continuación dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Para este entonces había una fuerte persecución hacia todos los creyentes, incluso, ya para este entonces habían metido presos a Pedro, a Juan, y se había levantado un fuerte temor por predicar la palabra, porque quien predicaba la palabra era llevado a la cárcel. Entonces, es cuando dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo y a partir de ahí predicaban con denuedo, es decir, valor y coraje la palabra de Dios. Cuando el propio Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, también precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que ellos iban a recibir poder cuando fueran llenos del Espíritu Santo, a continuación Jesús le dijo que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y si tú estudias esa palabra testigos, en el original, significa literalmente mártir. Es decir, que Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos para que ellos estuvieran dispuestos a ser mártires para Jesús, a estar dispuestos a sufrir por el nombre del Señor. Cada vez que el Espíritu Santo nos llena, eso tiene un propósito. Por favor, no ridiculicemos al Espíritu Santo, reduciéndolo simplemente a una manifestación física. Cada vez que yo escucho a alguien, salir de un culto, salir de la iglesia y decir, oye, el Espíritu Santo me ha llenado y he hablado en nuevas lenguas y he sentido ese fuego, he sentido esos escalofríos. Bueno, yo me alegro, yo me gozo. Pero entiende que el Espíritu Santo no te ha llenado para hacerte pasar un buen rato, sino que el Espíritu Santo te ha llenado con un propósito. No se puede estar viviendo de toque en toque del Espíritu Santo y que nada esté sucediendo en tu vida. Jesús fue lleno del Espíritu Santo para que estuviera preparado para enfrentar al mismo diablo en el desierto. Y por otra parte, para terminar rápidamente, diré que tenemos que aprender que a veces es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios quien nos lleva a situaciones incómodas en nuestra vida. El Espíritu Santo podría haber evitado perfectamente esa lucha de Jesús con Satanás, esa prueba tremenda que el Señor tuvo que enfrentar a solas en el desierto, lo podría haber evitado. De hecho, la Biblia dice que en el desierto Jesús tuvo hambre. Y esto a mí me enseña que muchas veces es Dios mismo quien nos lleva, quien nos guía o quien nos impulsa a situaciones incómodas en nuestra vida, pero para formar en nosotros un carácter digno de un hijo de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu y entendamos de una vez por todas que cada vez que somos llenos de Él, que cada vez que nosotros tenemos el privilegio de poder sentir su presencia en nosotros, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Tiene una finalidad, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este fin de semana que hemos dejado atrás, por esta semana que pone delante de nosotros. Señor, gracias te damos, Dios mío, gracias porque de verdad que tú eres bueno. Gracias por cumplir esa promesa que desde el Antiguo Testamento tú diste, que un día ibas a derramar tu Espíritu sobre toda carne. Gracias, precioso y bendito Espíritu Santo, por venir a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús que nos guardes, nos bendigas, que tu mano esté siempre sobre nosotros. Señor, te bendecimos y te adoramos desde temprano. Señor, gracias, bendícenos en esta semana que tenemos por delante. Y Señor, seguimos orando por esta situación en Turquía, en Siria, en los alrededores. Señor, pon tu mano y sigue trayendo consuelo, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo por todo lo que vas a hacer, y todo te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, si Dios lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.